A las 9:01 de la mañana, con mucho gusto, estamos recibiendo en nuestros estudios a Gabriela Garrido, directora general de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones. Bienvenida, Gabriela, un placer realmente tenerla aquí, ¿eh? Un placer para mí también estar acá. Gracias. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero vamos a, primero que nada, hablar de estos resultados que se han conocido del programa 1000 días de igualdad en tiempos de COVID. ¿En qué consistió básicamente el plan? Porque uno se queda allí en aquello de los 1.300 pesos que se fueron entregando mensualmente a familias que estaban en situación de vulnerabilidad, pero comprende otras aristas, y estos resultados fueron presentados por la Intendencia. Efectivamente, en el día de ayer nosotros presentamos lo que son los resultados del programa en el año 2020 y presentamos la continuación en el 2021. El programa permitió llegar a 2.856 familias. Al principio nuestro objetivo era llegar a 4.000. Luego, a medida que se fueron ubicando las familias y cruzando los datos y viendo las necesidades, llegamos a un conjunto de familias que realmente, por su situación de soledad, de aislamiento, de situaciones de vulnerabilidad social porque habían perdido el empleo, sus ingresos o estos habían disminuido, donde realmente además en muchos casos había embarazadas o niños que habían nacido recientemente, bueno, se necesitaba ese apoyo especial. Esas familias en general, en el 80% de los casos, recibían además la tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social y la asignación familiar. Nosotros le sumamos esta prestación monetaria, pero como tú decís, no fue solamente la prestación monetaria. Tal vez la tarjeta que se les entrega es la manera de llegar a la familia, porque se hace un acuerdo con la familia, se la identifica, se la visita. Aún en tiempos de pandemia se entregó la tarjeta personalmente por parte del equipo técnico y se firmó un acuerdo que permitió después monitorear a la familia a lo largo de 6 meses, entre julio y diciembre, que son estos primeros resultados, telefónicamente, vía WhatsApp, vía mensajería. Se elaboraron un conjunto de mensajes, 7 tipos de mensajes distintos vinculados a la lactancia, a la salud, a la alimentación, a la nutrición, ¿no?, a la crianza no violenta, a cómo criar en tiempos de aislamiento y pandemia. Se fue haciendo todo un acompañamiento a esas familias y nosotros realmente estamos muy contentos porque la adhesión de las familias al programa fue, yo te diría, del 99%. O sea, una adhesión total. Las familias recibían primero el mensaje de WhatsApp y luego empezamos con la llamada telefónica. Llamadas telefónicas que van de 25 a 30 minutos porque las familias realmente tienen mucho para decir, para contar, muchas angustias. A través de estas llamadas telefónicas se han identificado situaciones de violencia, se han identificado situaciones de salud, de problemas de salud mental, se han identificado situaciones de mucho estrés en la familia a la hora de proteger y criar a sus niños, de inseguridad alimentaria grave, y eso nos permitió también desde los equipos hacer las distintas conexiones para poder apoyar a estas familias. O sea, que esas familias no quedaran en soledad. La Intendencia de Canelones, con el apoyo de UNICEF, que fue clave tanto en la elaboración de los mensajes como también en el apoyo técnico que se le dio a su vez al equipo técnico de la Intendencia, nos permitió estar todas las semanas en el hogar. La Intendencia de Canelones, 2 veces por semana vía WhatsApp y 1 vez al menos por teléfono, está adentro del hogar con las familias, informándole, explicándole, recibiendo esas angustias, y también está siguiendo una línea de innovación en políticas sociales que viene desarrollando el Departamento de Canelones, con indicadores, evaluada, medida, desde lo que fue Canelones Crece Contigo en el 2007, creado en diciembre del 2007, que el gobierno nacional lo tomaría como un programa nacional en el 2012, hasta lo que es hoy 1000 días de igualdad, que comenzó en el 2014
a 1000 días de igualdad en tiempos de COVID-19, una situación totalmente diferente que no nos esperábamos una pandemia que hiciera que la gente perdiera su trabajo o que gente que no tenía un trabajo formal, que vivía, digamos, de vender cosas en una feria, en la calle, trabajo doméstico, trabajadoras sexuales, perdieron su ingreso cotidiano. Y entonces cuando vos perdés tu ingreso y perdés tu trabajo y además tenés el riesgo de una enfermedad tan grave e importante como esta, el estrés es mucho mayor. Y entonces, ¿cómo cuidás? ¿Cómo criás a tu hijo? ¿Cómo lo protegés? Y está comprobado, desde el 2019 nosotros, el último dato que tenemos del INE nos dice que el 8,8% de las familias estaban en extrema pobreza. Pero a su vez, él nos dice que en el caso de las familias con niños menores de 4 años, ese porcentaje se duplica a un 17,7%. ¿Qué nos dice siempre la estadística? Que la pobreza se concentra en las familias con mujeres a cargo solas y con niños pequeños. Cuando nace un niño, la situación de pobreza siempre es mucho mayor y el estrés también aumenta. En esta evaluación que han hecho, ¿han medido qué impacto ha tenido, más allá del apoyo, el estar? Esas familias, en definitiva, ¿viven un poco mejor que hace 1000 días cuando empezaba la pandemia y ya, bueno, ya había efectos de la pandemia? Bueno, yo te diría hace 1000 días cuando comenzaba el embarazo, porque ¿qué son los 1000 días? 1000 días es un programa de Canelones que implica la gestación, ¿verdad? Y los primeros 2 años de vida. Esos 1000 días de la vida son la ventana de oportunidades que tienen las personas para desarrollarse. Así lo demuestran las neurociencias. Por eso la Intendencia de Canelones dice, acá tenemos que intervenir para impedir la reproducción de la pobreza. Y vos me hacías una pregunta muy importante. ¿Qué pasa en estos meses con el impacto? Bueno, el impacto nos muestra que llegamos a casi 3000 hogares y que la respuesta es positiva en un 98% y que los mensajes de las familias te dicen que el camino es el correcto. Los mensajes lo que te devuelven, porque las familias te contestan el WhatsApp y te contestan la llamada y te dicen, gracias a la Intendencia de Canelones logré, por ejemplo, agendar que mi niño se atendiera en la policlínica o el hospital de la zona y que se le diera prioridad por esta situación de emergencia que vivíamos. O gracias, recuerdo una muchacha de Montes con 21 años que nos escribió un correo muy emotivo. Nos dice, bueno, perdí mi trabajo, con mi esposo hacíamos cumpleaños, hacíamos fiestas infantiles, me quedé sin nada, tenemos un niño de 2 años, fueron los primeros que se acercaron a nosotros, nos llamaron por teléfono, nos entregaron esta tarjeta y no importa el monto. ¿Saben lo que nos hicieron sentir? Que no estamos solos. A propósito de eso de Montes, geográficamente, ¿no? El departamento de Canelones es enormemente vasto. Geográficamente, ¿cómo se ha distribuido o ha sido absolutamente aleatorio y de una punta a otra del departamento tienen familias que han sido asistidas? Bueno, nosotros estamos con un programa que está en los 30 municipios del departamento. O sea, 1000 días está presente en todo el departamento de Canelones. Pero ¿cómo ingresaron las familias al programa 1000 días? Bueno, ingresaron si son beneficiarias actuales del programa Canelones Uruguay Crece Contigo, si están en lista de espera del programa Canelones Uruguay Crece Contigo, si habían egresado del programa Uruguay Crece Contigo a partir del 2018, si fueron derivadas por el plan CAIF, que es un socio clave en esto, los CAIF nos derivaron niños, o se anotaron en un relevamiento que hizo la Intendencia de Canelones al comienzo de la pandemia, en marzo. La Intendencia hace un llamado donde se anotaron 15.000 familias en situación de vulnerabilidad. Y entre marzo y julio atendimos a 15.000 familias en todo el departamento. De esas 15.000 familias se seleccionaron aquellas que tenían niños menores de 4 años y por lo tanto 560 de esas familias ingresaron por esa vía. Y también ingresaron 760 por el programa de boleto gratuito para la embarazada que tiene el departamento de Canelones, que forma parte de este programa, que también es innovación social y que permite que las embarazadas controlen su embarazo efectivamente. Claro, la intención más allá, como lo hemos visto, de una ayuda económica, esto lo digo porque evidentemente
por eso cuando presenté la nota dije no quedarnos en el título de los 1.300 pesos, porque es casi una invitación a que más de una persona esté diciendo, bueno, con 1.300 pesos no se hace una diferencia, no pasa por allí la diferencia, pasa por esto que comentabas, Gabriela, de la gente de Montes, es decir, me llega una ayuda, me llega una voz, me llega una intención de decir, bueno, estamos acompañando en una situación que esto hay que multiplicarlo por lo que nos ha pasado a todos los uruguayos durante la pandemia, esto tiene que ver con todo el país, con la falta de empleo. ¿Cuál es el problema mayor en este momento con esas situaciones en las familias? Situaciones como esta, por ejemplo, de personas que tenían un pequeño emprendimiento dedicado a algo que, por ejemplo, yo lo recuerdo siempre, desde el 13 de marzo, hay actividades que siguen absoluta y totalmente paralizadas. Hay actividades como las que tienen que ver con los eventos, con los cumpleaños, con todo lo que son las cuestiones sociales que no se pueden realizar, las actividades artísticas que se han visto paralizadas. Es decir, el empleo es hoy por hoy tal vez el dolor de cabeza más importante que se tiene en el departamento. Bueno, yo te diría que sí. Los mensajes de la gente son a veces muy dolorosos. Me quedé sin hogar, me quedé sin casa. No podía pagar el alquiler, me echaron de la piecita donde vivía. Esos mensajes los recibimos permanentemente. Recibimos mensajes donde se nos plantea la necesidad de empleo. Y te diría que de las 2.856 familias, en las 2.856 hay problemas de empleo. Aumentó la cantidad o de empleo precario. O sea, te diría el 100% y el 50% sin ningún empleo. Y también te voy a contar alguna iniciativa que estamos haciendo. ¿Aumentó la cantidad de gente en calle, en Canelones, como pasó a nivel nacional? Bueno, nosotros en Canelones, por suerte, no ha aumentado las personas en situación de calle. Venimos desarrollando en este momento un programa en coordinación de la Intendencia con el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajamos en recorridas nocturnas, en las zonas donde más tenemos población en calle, en todo el eje de Ruta 8 y el eje de Ruta 5, y venimos también desarrollando una experiencia, Intendencia, Junta Nacional de Drogas y MIDES, para personas con adicciones en situación de calle en la ciudad de Las Piedras, más allá de los refugios que el MIDES tiene en Pando, en este caso en Canelones, o para mujeres con niños en Pando y La Paz. Nosotros tenemos un programa por el que pasan jóvenes con problemas de adicciones, en este momento tenemos 35, y egresan luego de un proyecto de estudio y de trabajo, con el equipo técnico es de la Intendencia, y luego una vez que consiguen trabajo, consiguen su propio hogar y van egresando del programa. Tenemos una experiencia que vale la pena contar, pero bueno, eso lo haremos en otro momento. Sí. Pero Le quería preguntar, muchas veces se cuestiona, como decía Humberto, ¿no?, las políticas sociales apuntando a que deben enseñar a pescar, ¿no?, y no entregar todo. Se cuestionan sobre todo las partidas monetarias, se cuestiona su sostenibilidad en el tiempo, ¿no?, no comprometerse a algo que después no se va a poder mantener, porque la pandemia golpea también en las instituciones del Estado, como por ejemplo las intendencias, baja de recaudación, etcétera. ¿Se ha medido en estos 1000 días y en la extensión del programa y en otros programas si se logra ese objetivo de, digamos, ayudar a que la gente con sus propios recursos logre una sustentabilidad familiar? Esto que tú decís es fundamental, porque si estamos convencidos que la transferencia económica, como tú decías, Humberto, no alcanza, o sea, es un pequeño apoyo, pero no es suficiente. La Intendencia de Canelones ha hecho un esfuerzo enorme para poder hacer todas estas transferencias económicas en el 2020, porque es un gobierno departamental. Imagínate que atender a 15.000 familias, como lo hizo entre marzo y julio, y a partir de julio, además de sostener el apoyo a 2.300 personas que pasaron a comer en los comedores, hacer un programa de primera infancia de estas características, a la Intendencia de Canelones le lleva una inversión enorme. Estamos hablando de más de $2 millones invertidos
en parte del programa, que para el gobierno capaz nacional o para otros números es un número pequeño, pero para un pequeño gobierno departamental es mucho dinero y mucho esfuerzo en un momento que además los ingresos, como tú decís, menguaron enormemente. Sin embargo, justamente el programa no va tanto a la transferencia, ¿verdad?, sino que la transferencia es la forma de llegar a veces a la familia y decirle, estamos presentes al lado tuyo, criando, cuidando, protegiendo, derivando a que tu niño pueda empezar en el centro CAIF, derivando a que pueda ser atendido en salud, aconsejándote en cómo cuidar y cómo criar. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿De qué edades? Perdón, no soy la periodista, pero... 7 años, los números ya son un poco más grandes. Entre 25 y 15. Bueno, yo tengo una de 24 y una de 12. Si nos vamos, retrotraemos como padres y madres a esos primeros días de vida, cuando lloran toda la noche, cuando no sabes si la teta lo llena, no lo llena, le doy complemento, no le doy complemento, ¿qué hago? Estás desesperado, ¿no? Se le puso roja la cola, ¿qué pasa? El ombligo, empieza a comer, ¿qué le doy de comer? Y asocia todo ese estrés que es natural en todas las familias a cuando no tenés dinero para esos alimentos que tenés que comprarle para hacerle el plato después de los 6 meses. Y ahí te digo una cosa bien interesante. La gente gastó la tarjeta, porque nosotros seguimos el gasto de la tarjeta, en alimentos y en productos de higiene. Claro. Gastó mucho dinero en verdulerías, en carnicerías, ¿tá? Eso y además compraron los alimentos que se le daban en las recetas para los bebés con alimentos de estación, que aproveches los precios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese mito, yo te voy a decir que eso es, que vos me dijiste recién, que circula justamente, que me parece fundamental la pregunta, es un mito que la gente gasta en cigarros, gasta en cosas que no se debe, no. La familia gastó en alimentación, pero además va recibiendo herramientas para salir de esa situación. Nosotros estamos construyendo en este momento programas de salida sociolaboral. Por ejemplo, estamos trabajando con la Asociación Civil de Naciones Unidas para los Migrantes y Refugiados, que es otro problema que tenemos en Canelones, con un programa de reconversión de las familias en el área de tecnologías de la información. Porque ese es un ámbito donde hay mucho trabajo y que se puede hacer desde el hogar. O sea, el tema del empleo, tenemos que innovar en empleo. Canelones tiene muchas industrias en la Ruta 101. Tenemos que lograr que estas 2.856 familias que están en el programa tengan posibilidades de salida. Y este es el objetivo mucho más allá de la transferencia. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido realmente un placer tenerte en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? Bueno, un gusto para nosotros poder contar lo que venimos haciendo con tanto entusiasmo. Hemos estado dialogando con Gabriela Garrido, directora general de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones.